Esta exposición, que lleva por título El cuerpo ausente, tantas maneras de despedirse, tantas formas de pervivir, es una exposición sobre un viaje, el viaje que ha hecho el grupo de investigación Mapas de Memoria para relatar la violencia política que se sufrió en este país durante el franquismo. Esta exposición invita a conversaciones en torno a mesas. El espectador se sienta en la mesa, observa un objeto y una historia. De tal manera que en ese escenario en el que se encuentra el espectador según va transitando por la exposición, se le van a ir exponiendo distintas cosas que tienen que ver con la violencia política. En este primer escenario en el que nos encontramos, que lleva por título Papeles para una ejecución, vamos a observar una mesa donde un dirigente fascista se encuentra anotando los nombres de los perseguidos. Estamos, digamos, en una sala de persecución. La persecución de los rostros que vemos en cada una de esas fotografías pequeñas y en cada uno de los nombres que se exponen en este juicio sumarísimo. Junto a este primer escenario tenemos como complemento este archivo donde hay 17.000 fichas que hemos reproducido, que son las fichas que el ejército de ocupación fue haciendo de las personas sospechosas, de tal manera que cuando entraban en los pueblos ya sabían, digamos, a quién había que encarcelar. El siguiente escenario en el que nos encontramos es el de pueblo, es cómo quedaron los pueblos una vez se instaura el franquismo. 3 mesas explican esto. Sabandijas en el alma es una mesa que invita a la reflexión a partir de un pequeño diario y una serie de documentos sobre la educación. Expulsados de su pueblo indica todo lo que quedó prohibido, como por ejemplo los carnavales, y Me llamaba Libertad explica todos los nombres que fueron tachados y sustituidos por nombres de santos. Del escenario pueblo pasamos al escenario cárcel. En este escenario lo que queremos es que el espectador transite por diferentes situaciones con las que se encuentran los presos. La comunicación, cartas que van de cárcel a cárcel, de casa a cárcel, fotografías que se cosen para seguir teniendo al ausente o al ser querido en el interior de la prisión. Los sueños del hambre, un cazo de comida, o tenemos aquí otra mesa sobre las noticias de la muerte, cuando fusilaban a alguien y llegaban esas noticias, cómo se vivía toda esa situación. Del escenario cárcel pasamos al escenario resistencia y nos encontramos mesas como estas con decenas de notas enviadas a la cárcel y de la cárcel a las casas para dar cuenta de la situación que se vivía en el interior de la misma. Era una manera de resistir. Encontramos resistencias en la prisión, pero también en las casas, escondiendo fotografías, cortando el puño de algunas imágenes, el puño en alto, cortando o escondiendo la ideología para preservar la imagen del ser querido, pero también encontramos cuentos, por ejemplo, construidos en la cárcel por varios presos para esos hijos que han quedado fuera de la cárcel y a los que se le quiere explicar la situación que vivían dentro. Del escenario de la resistencia pasamos al interior de una casa. En una casa nos encontramos con mesas camillas, con armarios. Lo más importante para muchas de las familias investigadas está en los lugares más secretos. Una cajita que está guardada en el interior de un armario y en esa cajita una carta que habla de ese ser querido que ha desaparecido. Una carta o una fotografía. El siguiente escenario lleva por título Cartas para una despedida. Nos encontramos con unos de los documentos más emotivos que hemos encontrado en las casas de los familiares. Son cartas escritas por personas que iban a ser asesinadas y que querían despedirse de sus seres queridos. En esta sala nos encontramos con la imagen de los ausentes. ¿Qué hizo la familia con las pocas fotografías que quedaron de los desaparecidos? Hacer pequeños cubos con sus rostros o grandes ampliaciones para ampliar su presencia en el interior de sus casas. La exposición termina con el último escenario, un campo de flores, en el que podemos encontrar historias como la de Ramón Rodríguez, un hombre que cuando iba a ser asesinado guardó en su bolsillo una medalla al mismo tiempo que enviaba una carta
a la familia en la que le indicaba que si alguna vez exhumaban el cuerpo, él es el de la medalla y que por favor le llevaran flores. Una vez el espectador termina el recorrido, bajará abajo y se encontrará con la instalación de Fernando Sánchez Castillo, que es Arrapa das Bellas. El proyecto se basa en un intercambio. El visitante puede llevarse una de estas figuras que representa pues, a las mujeres de posguerra que sufrieron estas vejaciones de corte de pelo, de escarnio público, y a cambio pedimos que esas historias que no forman parte de la historia oficial, pues algún pequeño comentario de algo que haya sucedido en la proximidad familiar o la proximidad geográfica de los visitantes, pues la dejen en forma de post-it en la pared. El memorial, el monumento, cambia de manos, de estar en la sala de exposiciones a formar parte de las familias de los visitantes y dejando para los investigadores pequeños datos que servirán para futuras investigaciones. Esta exposición se pregunta por los lugares donde habita la memoria, lugares como pequeñas historias o pequeños objetos que se han guardado durante mucho tiempo, arrugados, cosidos, recortados, que pueden parecer insignificantes, pero que son sin duda los espacios más elocuentes para pensar el pasado de nuestro país.